Buenos días o buenas tardes, porque ya es después del mediodía, uno nunca sabe qué decir entre las 12 y las 2. Bueno, estamos en la mesa redonda, ya es la última sesión antes de la penúltima, porque luego viene la sesión de presentación de los premiados del concurso de colegios. La mesa redonda quiere responder a la pregunta ¿nos dice algo la ciencia sobre Dios?, desglosada en esas 5 preguntas, que no las voy a leer porque todos ustedes las pueden leer y van a ir saliendo a lo largo de la sesión y así ganamos un poquito de tiempo. Simplemente, sí me gustaría aclarar, bueno, yo soy Gonzalo Génova, soy profesor titular del Departamento de Informática en la Universidad Carlos III de Madrid y estoy en la Junta Directiva de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Entonces, en esta mesa redonda, igual que ya ocurrió también el año pasado y en general, el Congreso de Científicos Católicos no está cerrado solamente a la participación, no está cerrado a la participación de científicos, puede venir cualquier persona que tenga una formación científica, y tampoco está cerrado a la participación de gente que comparta la fe católica. Pero no solo no está cerrado a la participación como asistente, sino que queremos que en las ponencias pues abrir también la puerta a gente que no necesariamente comparte la fe católica o que tiene, bueno, pueden ser más o menos críticos o pueden ser agnósticos o incluso ateos. El año pasado tuvimos una ponencia de un profesor protestante y tuvimos en la mesa redonda, que es un poco la precedente de esta, teníamos un agnóstico y un ateo, citado por Alfonso Carrascosa en su primera ponencia, Carlos Madrid, estuvo el año pasado. Con esto quiero decir que justamente buscamos también en el Congreso no ser pues, un núcleo cerrado, una especie de gueto en el que hablamos entre nosotros, sino queremos tender puentes de diálogo con toda la comunidad científica, especialmente la comunidad científica, ¿no?, acerca de la cuestión de la relación de la fe con la ciencia o con la razón. Porque la fe católica, bien entendida, si no estoy equivocado, es una fe que busca ser entendida, fides querens intellectum, como dice el dicho, la forma tradicional de decirlo. Sin más, les presento a los 4 ponentes. Cada uno de ellos tendrá, les he pedido que hagan una breve exposición respondiendo, no hace falta que respondan a las 5 preguntas, porque responder a las 5 preguntas cada uno de ellos seguramente podría estar hablando durante horas. Entonces, pero durante 10 minutos que hagan, pues de alguna manera, que expresen su posición sobre alguna de las preguntas, o como ellos lo quieran hacer, de modo que tengamos un tiempo amplio para que pueda haber también preguntas de ustedes del público. El primero por mi derecha es David Alcalde, que es doctor en astrofísica y doctor en teología. Es presbítero de la Archidiócesis de Granada, donde fue ordenado en el año 2008. En 2002 obtuvo el doctorado en astrofísica por la Universidad de La Laguna. En 2017 el doctorado en teología por el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia en Washington. Y actualmente es profesor del Instituto de Teología Lumen Gentium de Granada y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas en Dámaso de Madrid. Manuel Alfonseca, el siguiente por mi derecha, es catedrático retirado, fue profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y muchas otras cosas. Trabajó 22 años en IBM y ha sido profesor, lo dije aquí, en las Universidades Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, donde fue director de la Escuela Politécnica Superior. Ha publicado unos 200 artículos técnicos, numerosos artículos de divulgación científica y es autor de más de 50 libros en los campos de informática, divulgación científica e incluso novela histórica, misterio, fantasía y ciencia ficción. Continuando, a mi izquierda tengo a Arturo Morales Muñiz, que es catedrático emérito de Zoología en la Universidad Autónoma de Madrid. Es director del Laboratorio de Arqueozoología del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de intercambio en virtud de los convenios Erasmus en las universidades de Múnich, Cambridge, Gante, Copenhague, Bergen y Bruselas entre 1989 y 2002. Arqueozoólogo de profesión, ha sido uno de los fundadores de la revista Arqueofauna, que dirige desde 1992. En 1998 fue elegido secretario general del ICAZ, International Council of Archaeozoology, no sé si se dice así,
cargo que desempeñó hasta 2008. Y finalmente, a la izquierda está Lidia González Fernández, que es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial, EOI. Tras desarrollar su trabajo predoctoral en el CSIC, pasó a trabajar en la industria. En 2003 se incorpora al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, vinculada desde el principio a los programas internacionales que gestiona dicha entidad. En la actualidad está trabajando en Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, se denomina así, Horizonte Europa, en los ámbitos de clima, medio ambiente y recursos naturales. Y sin más, pues ya le doy la palabra a David Alcalde para que en esos 10 minutos y luego ajustarse al tiempo, pues diga lo que le parezca. Sí, para ajustarme al tiempo lo he escrito y procedo a leerlo. El año pasado, por estas fechas, fueron publicados casi simultáneamente 2 libros que tratan sobre la demostración científica de la existencia de Dios. El primero en aparecer se titula Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. En el prólogo de este libro, Fernando Sols escribe que el objetivo del libro es demostrar que una mirada sin prejuicios al panorama de la ciencia moderna lleva necesariamente a la idea de Dios. El segundo libro, que seguro lo conocerán, se titula Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. En su contraportada se dice lo siguiente: en este libro se revelan, al cabo de 3 años de trabajo en colaboración con unos 20 científicos y especialistas de alto nivel, las pruebas modernas de la existencia de Dios. Dice las pruebas modernas de la existencia de Dios. Vemos cómo estos 2 libros pretenden probar la existencia de Dios a través de evidencias científicas. En mi opinión, la evidencia científica más importante que arrojan estos autores es la existencia de una singularidad inicial, del modelo del Big Bang. Es conocido que al comienzo de la expansión del universo se predice una singularidad matemática en el espacio-tiempo, de donde proviene toda la realidad material del universo. La singularidad inicial se caracteriza como un punto con densidad infinita de energía y materia. Resulta que las leyes físicas actuales no funcionan en la singularidad inicial. Por tanto, la ciencia actual no es capaz de describir lo que ocurrió en el momento inicial del Big Bang. Existen científicos que asocian esta singularidad inicial a un comienzo del universo. Por ejemplo, Barrow y Tipler, conocidos por su defensa del principio antrópico, defienden que en esta singularidad el espacio y el tiempo comenzaron a existir. Literalmente, nada existía antes de la singularidad. Por lo tanto, si el universo se originó en dicha singularidad, podríamos tener realmente una creación ex nihilo. Fin de la cita. El físico Paul Davies llega a afirmar que la mayoría de los cosmólogos piensan que la singularidad inicial es el comienzo del universo. Desde este punto de vista, el Big Bang representa el evento de la creación no solo de toda la materia y la energía del universo, sino también del mismo espacio-tiempo. Fin de la cita. El argumento que están utilizando estos científicos es el siguiente: la singularidad inicial conlleva un comienzo absoluto del tiempo, y este implica la creación del mismo, y a su vez la creación implica la existencia de un creador. Estos son los pasos: singularidad inicial, comienzo absoluto, creación, creador. Sin embargo, este argumento empleado para demostrar científicamente la existencia de Dios, desde mi punto de vista, no es correcto. En primer lugar, la ciencia siempre presupone la existencia de una realidad material y explica su transformación. Por tanto, la ciencia solo puede explicar el cambio de una realidad a otra. Como consecuencia, la ciencia solo puede hablar de comienzos relativos
y no del comienzo absoluto del universo. La singularidad del Big Bang solo puede ser entendida científicamente como un comienzo relativo del universo. En otras palabras, la singularidad del Big Bang implica la existencia de alguna realidad física previa al Big Bang. Esto es distinto de la creación, que es un concepto metafísico y no un concepto físico. La creación es el paso del no ser, de la absoluta nada, al ser. Por este motivo, la creación explica el comienzo absoluto de todo el universo. Y es que la creación es la producción del ser desde la nada absoluta durante toda su existencia, no solo en el comienzo. La creación no se puede restringir a un único momento temporal. Durante toda su existencia, el ser es sostenido en su existencia sobre la nada. La singularidad inicial del Big Bang implica un cambio de un estado inicial a un estado final. Aquí podemos hablar de un cambio relativo, pero no de un cambio absoluto. Por lo tanto, a partir de la singularidad inicial, no podemos deducir científicamente un cambio absoluto, es decir, la creación. En otras palabras, la existencia de una singularidad inicial en el modelo del Big Bang no implica necesariamente la creación del universo y la existencia de un creador. Solo implica un cambio relativo. Podría ser, por ejemplo, el paso de una contracción del universo a su posterior expansión. Otro problema que conlleva este argumento es que implica una imagen deformada de Dios. El Dios cuya existencia se pretende demostrar es un Dios de los vacíos, o también conocido como tapagujeros. Un Dios que es utilizado como explicación allí donde existen vacíos en la explicación científica. Donde la ciencia no llega, yo coloco a Dios como explicación. Dios, de esta manera, es situado en las regiones desconocidas de la ciencia. Con esta imagen de Dios ocurre que el mismo es reducido cada vez más a espacios más pequeños, conforme avanza la ciencia. Son muy apropiadas aquí estas palabras de Stephen Hawking. En tanto en cuanto el universo tuviera un principio, podríamos suponer que tuvo un creador. Pero si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría ni principio ni final, simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? Fin de la cita. Este es el problema del Dios de los vacíos, que desaparece cuando la ciencia llega a explicar lo que era antes inexplicable científicamente. Y acabo con estas oportunas palabras de Dietrich Bonhoeffer. Cuán desafortunado es utilizar a Dios para tapar los vacíos de nuestra ignorancia. Si, como de hecho ocurre, las fronteras de la ciencia son empujadas cada vez más, y ese parece ser el caso, así lo es Dios también, encontrándose siempre en retirada. Debemos encontrar a Dios en lo que conocemos, no en lo que ignoramos. Gracias por su atención. Lo primero que voy a decir es que las 5 preguntas que hay ahí no son ciencia, son filosofía. Esto es una aclaración que conviene hacer, porque muchas veces se confunde la ciencia con la filosofía. Los científicos suelen confundir la ciencia con la filosofía porque creen que todo lo que ellos hacen es ciencia. Y eso no es verdad. Pero no solo los científicos ateos, por ejemplo, sino también los creyentes a veces lo hacen, como podrían ser los autores del libro que ha mencionado David. Stephen Hawking, en el último libro que publicó, el de El Gran Diseño, en 2010, junto con Lodinov, empieza con las siguientes palabras. La filosofía ha muerto. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha de los descubrimientos en nuestra búsqueda de conocimiento. Entonces resulta que todo el libro es un libro de divulgación científica. Solo aporta una idea nueva, que es el realismo de modelos. Una idea que es exclusivamente filosófica, nada científica. O sea,
que Stephen Hawking se refuta a sí mismo en la primera frase que dice en su libro. Bueno, hay una teoría filosófica que se llama cientificismo, que dice que la ciencia es la única fuente válida del conocimiento humano. Les voy a dar dos maneras de refutarlo. La primera, ¿esa frase qué es? ¿Científica o filosófica? ¿Qué ciencia ha demostrado que la ciencia es la única fuente válida del conocimiento humano? ¿La física? No. ¿La biología? No. Es una idea filosófica. Por lo tanto, si es verdad, es falsa. Segunda demostración. Es que la ciencia, como tal, toda la ciencia experimental, se basa en dos presuposiciones filosóficas, sin las cuales no existiría. Es decir, sin filosofía no habría ciencia, por lo tanto el cientificismo es falso. Y esas dos presuposiciones son, primera, que existe una realidad ordenada que nos incluye. Esa afirmación es ontológica y por tanto filosófica. Y la segunda, que esa realidad es inteligible y comprensible por la mente humana. Esa afirmación es epistemológica y por tanto filosófica. Entonces, resulta que no habría ciencia experimental sin esas dos presuposiciones, que son filosóficas. Por lo tanto, no habría ciencia sin la filosofía. Por lo tanto, la afirmación de que solo el conocimiento científico es válido es falsa. Bien, ahora voy a hablar de la evolución biológica. Hay una idea sobre la evolución biológica que dice que es puramente casual, que es incompatible con la existencia de Dios. Esta afirmación es puramente filosófica, por supuesto, no es científica. Y ahora se lo voy a demostrar. Detrás de esa concepción atea de la evolución está la siguiente afirmación filosófica, que contingencia y propósito son incompatibles. O dicho de otro modo, para que se entienda mejor, que lo que ocurre por azar no es compatible con que haya un diseño, con que haya una actividad mental detrás de ello. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Voy a demostrarlo de dos maneras, que eso es falso. Un ejemplo, yo soy profesor y quiero hacer un examen oral a mis alumnos y quiero que los alumnos hagan el examen en un orden que no sea el de siempre, el orden alfabético, o tampoco el contrario, que también se usa mucho. Entonces me llevo un bombo al aula y saco por azar el orden en que van a subir los alumnos. ¿Ese azar es incompatible con un diseño? No, lo he diseñado yo para conseguir que el orden en que suben los alumnos al examen no sea influido por mí. Por lo tanto, diseño y azar no son incompatibles. Esto es un ejemplo. El otro, hay un campo de investigación en informática que se llama vida artificial. Consiste en simular el funcionamiento de los seres vivos en un ordenador para poder experimentar con ellos. Entonces, yo he trabajado en ese campo y yo he realizado cosas y he publicado cosas en ese campo, en el campo de la vida artificial. Entonces, supongamos, bueno, esto es una suposición, esto lo que voy a plantear es un experimento mental, como los que hacía Einstein. Supongamos que mis experimentos llegaran, porque lo que se hace en la vida artificial es que se crean una serie de individuos y se les aplica la evolución, es decir, se les aplica un fitness, un criterio de adaptabilidad que sirve para representar la selección natural y luego se eliminan unos y se permite que otros se reproduzcan con variación. Exactamente igual que en la evolución biológica. Supongamos que esos individuos que van evolucionando en mis experimentos
pues algún día llegaran a aparecer seres inteligentes. Por supuesto, para elegir qué individuos se reproducen y tal, utilizo números aleatorios, o sea, el azar. Entonces, bueno, esto es una cosa que está lejísimo, ¿no? Si es que es posible. Pero supongamos que aparecieran seres inteligentes. Ellos, estudiando su mundo, podrían llegar a la conclusión de que les ha creado una evolución basada en el azar. Por lo tanto, podrían llegar a la conclusión de que yo no existo. Yo que les he diseñado. Ahora bien, desde nuestro punto de vista de aquí, creo que tenemos razones suficientes para pensar que yo sí existo. Por lo tanto, esa conclusión es inválida en ese caso. Entonces, también es inválida en el caso de que nosotros aquí digamos que como hay azar en la evolución, Dios no existe. Bueno, pues para terminar, me quedan 3 minutos, yo diría que la ciencia no puede demostrar que Dios existe, pero tampoco puede demostrar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque la ciencia es el estudio de las propiedades materiales del universo y Dios no es parte de la materialidad del universo, por lo tanto está fuera del alcance de la ciencia, por definición. Luego entonces la ciencia no podrá nunca demostrar ni que Dios existe ni que Dios no existe. En caso de que proporcione algo la ciencia, no proporcionaría pruebas, sino indicios. Entonces esto va respecto al libro de los franceses, que ponen la palabra prueba en su introducción. ¿Qué son indicios? Cualquier lector de novelas policíacas sabe la diferencia entre indicios y pruebas. Las pruebas sirven para condenar al asesino y los indicios no. Con los indicios el detective puede suponer quién es el asesino, pero hasta que no consiga pruebas no da por terminado el caso. Bueno, indicio tiene otro nombre también, legal, que es prueba circunstancial. O sea, se puede hablar de pruebas, pero habría que añadirle el adjetivo, prueba circunstancial. Las pruebas circunstanciales generalmente no son suficientes para tomar conclusiones respecto a un caso legal. Sin embargo, una acumulación de pruebas circunstanciales sí puede ser suficiente. No es lo mismo decir, tengo 3 pruebas circunstanciales para acusar a esta persona del asesinato, a decir, tengo 300 pruebas circunstanciales. Entonces, el libro de los franceses está proporcionando pruebas circunstanciales sobre la existencia de Dios, algunas, pero no todas están bien. Y eso es lo último que voy a decir, que cuando se hace divulgación científica, hay una regla de oro, igual que Asimov hizo las 3 reglas de oro para la buena ciencia ficción, pues yo he hecho una regla de oro para la buena divulgación científica. Y mi regla de oro es, cuando digas algo, que sea verdad. Cuando digas algo que se pueda considerar como un hecho, no como una teoría o como una hipótesis. Entonces, en el caso del libro de los franceses que estamos comentando, hay un caso, por ejemplo, flagrante, hay más, pero este es el más flagrante, cuando dicen que la constante de estructura fina es un caso de ajuste fino para que en el universo hace falta ese ajuste para que sea posible la vida, dicen que el ajuste es fino por 10 elevado a menos 30 o algo así. Y eso no es verdad. El ajuste fino de la constante de estructura fina es de aproximadamente un más menos 10%, no más menos 10 elevado a menos 30. Eso es un error. Entonces, los errores en estos libros son contrarios a lo que se pretende. Si se pretende favorecer el teísmo contra el ateísmo, un error es una manera de desacreditar el libro entero, aunque en realidad no sea un error muy importante. Muchas gracias. Estamos como en un tribunal de doctorado, siempre lo que
que se va diciendo, ya dices, esto ya no lo tengo que decir. Y además encima además les puedo tirar la flor de que lo han dicho mucho mejor que yo lo hubiese dicho, con lo cual, bien. O sea, que eso también ya un pequeño toque demagogo que nunca viene mal. Bien, yo me voy a circunscribir sobre todo al orden este de preguntas, pero intentaré ser lo más lacónico posible. ¿La ciencia lo sabe todo? La primera pregunta, no. Y como diríamos por ahí, a Dios gracias. Porque si lo supiese todo, no haría falta más científicos. Sí es verdad que hay una serie de cosas que son discutibles, porque ni siquiera hay un consenso sobre lo que es ciencia, conocimiento científico, y mucho menos sobre lo que es el todo. Por lo tanto, eso ya es, para empezar, muy discutible. De hecho, se suele decir que un trabajo es bueno en la medida en que plantea más preguntas que contestaciones tiene. Eso quiere decir que, aunque parezca un contrasentido o una paradoja, cuanto más sabemos, sabemos menos. O por lo menos somos más conscientes del ámbito de desconocimiento que tenemos o de los grados de incertidumbre que tenemos sobre determinadas cuestiones. Es decir, vamos dando pasos para atrás. Yo sabía mucha más biología cuando empecé mis estudios en los años 70 de la que sé ahora. No porque ahora sepa menos que en esos momentos, sino porque ahora se sabe infinitamente mucho más de lo que se sabía cuando yo empecé a estudiar. Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Por lo tanto, todavía hay esperanza de que sigamos estudiando mucho tiempo, muchísimas generaciones. Los alumnos muchas veces dicen, esto ya lo sabéis todo. No sabemos nada. Pero no por falsa humildad, sino porque te vas dando cuenta de que así son las cosas, ¿no? Y luego, si vemos el conocimiento como continuo, que es lo que nos gustaría, una explicación, un plan narrativa que empieza, tiene su clímax y termina con una película, eso no es así. En cualquier campo lo que tenemos es una enorme cantidad de hiatos entre datos y datos, que son espacios vacíos que más o menos cada uno rellena como buenamente puede. Pero ahí se nos produce una cosa, y es la famosa teoría del eslabón perdido. Es decir, cuando entre un relato continuo tenemos un hiato y aparece un dato dentro de ese hiato, aunque parezca también una paradoja, vamos a tener dos discontinuidades. No una. Y si seguimos añadiendo eslabones perdidos, cuantos más añadamos, más hiatos vamos a tener. Es decir, a menos que consigamos un relato continuo de cualquier fenómeno, proceso, lo que se quiera llamar, nunca sabremos todo. Al contrario, cada vez sabremos menos, porque tendremos cada vez más preguntas. Esto también es otra cosa que nos debe dejar para reflexionar. Pero lo que más me preocupa en estos casos, cuando oyes todas estas cosas que te hablan de la evolución humana y todos los días aparece pues, que Neandertal se rascaba con un cepillo hecho de una concha de un molusco y que eran muy listos y jugaban al mus y todas esas cosas, dices tú, ¿pero dónde salen esos datos? Esos datos en la mayor parte de los casos salen que los hiatos nosotros los rellenamos con otro tipo de información que roza más en la opinión, en lo que, como hay un desconocimiento, yo tengo una serie de sesgos, los voy a rellenar con mis sesgos. Y si yo tengo una constancia de que la evolución humana debió haber procedido en ese sentido, pues esos hiatos los iré rellenando y diciendo, ¿ves? Esto es lo que me demuestra que tal. Luego vendrán los datos, tarde o temprano, y dirán, pues estás equivocado. Pero mientras tanto vendo libros, o por lo menos hago titulares en los periódicos, Y esto es otra cosa que en fin, que obliga a hacer que pensar. Pero antes se hablaba de los vacíos de nuestra ignorancia. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que esto es lo que nos debe hacer, digamos, conscientes de lo que es esa ignorancia. Otra pregunta. ¿Hay algo que sepamos que no sepa la ciencia? Es decir, algo que no sepamos de modo científico, pero sí de otra forma racional. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. El mundo de los sentimientos, las experiencias, muchas otras cosas están por ahí y se pueden poner todas las anécdotas. Si me van a invitar a una comida y resulta que el tío es un culé y le digo que no le cayeron 6 goles el otro día al Barça porque los de el Mónaco no veían portería, pues ya sé que se va a pillar un cabreo y no me va a invitar. Entonces digo, no se lo voy a contar. O por lo menos lo cuento después de que me haya pagado la comida. Entonces, ese tipo de cosas que lo pongo así en plan de anécdota, pero es que eso está a todos los niveles. Entonces, la neurofisiología, todas las ciencias cognitivas están demostrando que tenemos unos conocimientos que son instintivos, que evidentemente podremos en algún momento alcanzar algo que se pueda parecer a un conocimiento científico en la medida en que se puede explicar, pero eso lo único que demuestra es que lo que llamamos demostración científica son verdades provisionales.
Son verdades aquí y ahora y pasado mañana ya no lo son. Entonces, ahí yo también tendría mis dudas sobre muchas cosas. Conocimiento científico y conocimiento racional. Se pueden racionar muchas cosas. Yo puedo decir que tenía, pues eso, fulanito tiene un miedo a determinados animales pues porque ha tenido una experiencia traumática. Pero eso son personalidades, no son conocimientos generalizables. No entra dentro del ámbito de la ciencia. De la vida privada, sí. Ahora bien, si todos los humanos, igual que los monos, tenemos miedo a las serpientes, lo cual no es el caso, por cierto, entonces tendríamos que decir, es que a lo mejor en la sabana africana algo pasó con las serpientes para que aquellos homínidos que se bajaron de los árboles, o en los árboles, se bajaron de los árboles para huir de las serpientes. O sea, son diferentes niveles de apreciación de cosas. Sobre indicios, pruebas y circunstancias, quien me ha precedido lo ha dicho perfectamente. Así que en ese caso ni entro ni salgo. Y hay otra pregunta dentro de esta tercera, que es, ¿qué significa demostrar en este contexto? Demostrar en un contexto científico es reducir nuestros niveles de incertidumbre sobre cualquier proceso. En la medida en que somos capaces de hacerlo, habremos demostrado algo. Pero reducir los niveles de incertidumbre no está nada claro cómo se hace. Se puede hacer con mediciones más precisas o se pueden hacer con datos que a veces son más o menos intuitivos. Hay mucho conocimiento teórico por ahí. Y el bosón de Higgs fue postulado mucho antes de que apareciese, pero es que les faltaba algo. Y para que aquello funcionara dijimos, bueno, pues tiene que haber un señor que es el bosón de Higgs. Y lo encontraron hace unos años. Este tipo de conocimientos y demostrar es demasiado etéreo desde mi punto de vista. Entro en terreno mucho más complicado. ¿De qué Dios puede decir algo la ciencia? Evidentemente, pues puede ser de dioses que veamos en un mundo muy distinto al que estamos concibiendo nosotros, si bien las culturas que los concibieron, esos dioses animistas, el trueno, el rayo, lo que fuera, que les daba una sensación de control sobre la naturaleza, sobre circunstancias, pues podrían ser explicados de alguna manera. Nuestro Dios, ¿la ciencia puede demostrar su existencia? Si es cognoscible, sí. Si es incognoscible, no. Y yo no estoy en estos momentos capacitado para decir si lo uno o lo otro. Lo dejo ahí, lo discutiremos si queréis después. ¿Es mejor no tener ninguna demostración de la existencia de Dios que tener una mala demostración? No, es mejor tener una mala demostración. Porque imaginaros que es falsa. Como decía Darwin, quedaros vosotros con la verdad estéril y dadme a mí la mentira preñada de posibilidades. Porque no hay nada que más nos gusta a los seres humanos que demostrar que algo no es correcto. Es precisamente el motor que nos obliga o que nos incita a seguir trabajando. Y lo que hemos visto esta mañana sobre los trabajos que se están haciendo sobre la síndrome y todas estas cosas nuevas que me parecen apasionantes, yo no tenía ni idea, lo que están demostrando es eso. Es que no me lo creo. Si este tío no ha dicho esto, si tiene un 95% de nivel de incertidumbre, ¿cómo pones esa fecha ahí, tío? Entonces, automáticamente ya te incita a decir, es que hay que decirle a este tío que pare los pies. Por lo tanto, la verdad, muchas veces, aunque también parezca contraproducente, no quizá en el caso de la teología, pero en el caso de la ciencia, donde lo que impera es la duda, y el motor siempre es la duda, la verdad a veces puede ser yerma. Y lo que interesa, sobre todo, es eso, intentar demostrar que algo no es falso. La verdad al final es simplemente una meta a lo mejor inalcanzable, pero es el motor que nos mantiene vivos y haciendo cositas. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues si Arturo decía que cuando ya van pasando los ponentes nos vamos quedando sin... No es que nos quedemos sin argumentos, es que ya nos los han pisado, ya nos quiero contar si eres la última. Aunque yo se lo agradecí a Gonzalo. Se lo agradecí precisamente porque a mí me gusta mucho escuchar lo que dicen las personas que hablan antes que yo para aprovecharme de sus argumentos, en el buen sentido del término siempre. Y me voy a aprovechar, de hecho, de algo que se ha dicho esta mañana en la primera ponencia, se ha dicho al final de la primera ponencia sobre la Sábana Santa, el profesor Di Lázaro, never ask science to explain something outside science. Porque, y voy a empezar con lo que voy a acabar.
Yo creo que la ciencia no nos puede demostrar la existencia de Dios ni tampoco su inexistencia, porque estamos en planos diferentes. Y ese es quizá el principal tema alrededor del cual giran todas estas preguntas que, como se ha dicho también antes, son más filosóficas que científicas. Por cierto, gracias, Gonzalo, por invitarme. Todavía me estoy preguntando por qué acepté estar en esta mesa. Pero gracias a estar aquí, bueno, pues se han despertado ganas de investigar, ganas de seguir leyendo, ganas de retomar cosas que en el pasado me interesaban. Y si a vosotros a lo mejor no os parece muy interesante mi intervención, a mí me está sirviendo mucho. Solamente quiero daros un contexto, porque aquí me acompañan en la mesa personas que de mucho nivel. Yo dejé de estudiar filosofía en el año 78, yo soy muy antigua, cuando acabé COU, y nunca he estudiado realmente historia de la física, porque en mi época, cuando yo estudiaba físicas en la Complutense, no existía esa asignatura y no teníamos asignaturas puente. Ahora, afortunadamente, ya sí existe una asignatura optativa que es historia de la física. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si nos remontamos a la historia de la física, a Newton, a Galileo, y no solamente dentro de la física, sino dentro de la ciencia, hay mucha relación entre los científicos y los filósofos. Muchas veces tenían esa doble aproximación a los problemas que se les planteaban. Con lo cual, yo reconozco, digamos, mi carencia de conocimiento científico, filosófico para abordar estas preguntas. Porque, de hecho, creo que habría personas que seguramente las pudieran haber abordado mejor que yo. Pero bueno, ya yendo a la pregunta, al título de la mesa redonda, ¿nos dice algo la ciencia sobre Dios? Y se me ocurren dos preguntas. Quizá yo voy a generar más preguntas que respuestas. ¿De qué ciencia o de qué ciencias estamos hablando? Porque en esta mesa todos somos, digamos, de ciencias naturales, somos físicos, zoólogos. No sé si tendríamos que pensar en las ciencias sociales, psicología, sociología, que a lo mejor también tendrían que aportar una visión diferente. Ya sé que hay quien piensa que estas ciencias no están al mismo nivel, pero no quiero entrar en ese debate, pero quizá podrían aportar una visión diferente a esta discusión. Y por otro lado, claro, lo decía hace un momento Arturo, las ciencias, según van avanzando, van respondiendo cada vez más a cuestiones cada vez de más detalle. También nos queda mucho para aprender, con lo cual, evidentemente, dan respuestas a esos dioses antiguos, a esa explicación del dios del trueno, el dios del océano y tal. De nuestro Dios cristiano o de otras religiones monoteístas o de otras filosofías, no lo tengo tan claro que nos puedan dar esa respuesta. Claramente la ciencia no lo explica todo, también lo han dicho las personas que me han precedido. Ni siquiera el universo en el que vivimos está totalmente explicado por la ciencia. Proporciona de la mejor manera que ha podido en el momento en que se ha desarrollado esa ciencia, la explicación, las teorías, las leyes que nos han permitido explicar cómo funciona el universo. Newton nos sigue sirviendo, pero llegó un momento en que necesitábamos la teoría cuántica para ir más allá. Con lo cual, no se trata de la comprensión de este universo y de las cosas, no nos vale solamente con la física o la biología, tenemos que tener otras aproximaciones. Se han puesto varios ejemplos y no quiero repetirlos. Es cierto que determinados ámbitos de la ciencia, y si me remito a la física, si me voy a lo muy grande o a lo muy pequeño, si me voy al ámbito de la cosmología o al ámbito de las partículas, de las partículas elementales o realmente de las partículas que componen las partículas elementales, nos pueden llevar a la pregunta de esa existencia de un ser o un ente más allá, un ente creador, pero si me preguntáis si la ciencia en general nos dice algo de Dios, yo me atrevería a decir que no. Y lo dejo ahí. Quiero decir, tendríamos que saltar esa barrera o ese salto a esas preguntas que van más allá de los resultados científicos.
Y ya digo, si nos vamos a lo muy grande o a lo muy pequeño. De hecho, el mismo libro al que se refería David, en su intervención, yo también lo he leído, no totalmente, planteó mucho revuelo al principio, quizá por el hecho de poner en el título la prueba. Bueno, si empiezas a leer, lo primero que te explican es qué entienden ellos por la prueba, que, claro, te categorizan el tipo de pruebas que hay, y el tema de la existencia de Dios, bueno, pues estaría como en el cuarto o en el quinto estadio de pruebas que plantean. Con lo cual, quiero decir, como os decía antes, ¿qué es prueba, qué es indicio? En el libro a veces se dan, como yo digo, dobles saltos mortales, saliendo de las conclusiones puramente científicas a ese salto de las preguntas filosóficas que nos llevan más allá. Pero es verdad que si nos quedamos en el Big Bang, pensamos o podemos plantearnos la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Cuál fue el origen? ¿Qué había más allá? ¿Qué había detrás? Pero, como decían antes, es una pregunta más de tipo filosófico, metafísico, que la ciencia no está en disposición de responder, ni la ciencia ni los científicos. El libro, no obstante, es interesante desde el punto de vista de ver la historia de la ciencia, de ver esa relación entre ciencia y filosofía, pero es verdad que hay cosas que personalmente a mí no me convencen mucho. Y lo que sí que me gustó, precisamente, es el prólogo del libro de este libro, que es de Robert W. Wilson, que es Premio Nobel de Física, el descubridor de la radiación de fondo del universo, que es como la prueba de la existencia de la teoría del Big Bang, que es agnóstico, y aunque admite que la teoría del Big Bang es la que mejor se alinearía con esta idea de este principio ser creador, él no da ese salto, él se para ahí. Y reconozco que en las ponencias de hoy, de esta mañana, lo que a mí personalmente me ha gustado es que se ha hablado de las pruebas científicas y nos hemos quedado ahí. Las conclusiones más allá de la ciencia estaríamos hablando de otro plano. Y enlazo con lo que yo estudié. En ese libro también se explica el segundo principio de la termodinámica, que nos llevaría a la muerte térmica del universo y tal. Cuando yo estudié, se nos explicó el segundo principio de la termodinámica y el primero, y un montón de cosas, pero dentro de la carrera y cuando yo estuve haciendo mi tesis doctoral, no llegábamos, en el marco donde yo trabajé en física de superficies, no nos llegábamos a plantear dentro del marco de nuestras investigaciones estas preguntas que son más de calibre filosófico. Por eso yo decía, la ciencia a lo mejor en lo muy grande o en lo muy pequeño, tal vez, hablando de física nuevamente, pero en contadas ocasiones salían, digamos, esas preguntas más allá de lo que era la ciencia. A veces cuando nos estábamos tomando cañas sí que salían estas preguntas metafísicas que iban más allá, pero no en el marco de las clases, ni del pensamiento, ni de la discusión dentro de lo que estudiábamos. Y por ir acabando, demostración. ¿Qué significa demostración? Si hablamos de ciencia, el término demostración significa una cosa, pero en filosofía significa otra cosa. Que no son incompatibles, pero son complementarias, no es exactamente lo mismo. Y lo decía muy bien Arturo. Entonces, cuando hablamos de buscar una demostración de la existencia de Dios, para el que es creyente, no le es necesaria esa demostración. Sabemos, o sabéis que existe Dios. ¿A quién se lo queremos demostrar? ¿A quien no son creyentes? ¿A quien son agnósticos? Entonces, ¿qué tipo de demostración sería válida? ¿La científica? ¿La filosófica? Yo no tengo la respuesta. Como decía, no creo que la ciencia pueda demostrar la existencia de Dios ni su inexistencia. También es cierto que antes se hablaba del ejemplo de cómo se había hecho la datación de la Sábana Santa con carbono 14 y digamos los titulares que habían salido diciendo que la Sábana Santa era un fraude, por así decirlo, ¿no? Creo que los científicos, no sé si los científicos o quien hace divulgación científica, y más en estos tiempos con las redes sociales todavía más, tenemos que ser, o tienen que ser, yo ya no soy científica hace mucho tiempo, muy cuidadosos con cómo explicamos las cosas
y qué términos utilizamos. Términos como la partícula de Dios aplicada al bosón de Higgs o como el gen de Dios pueden llevar a conclusiones que generen un debate no serio alrededor de lo que hay detrás de eso. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con las palabras y cómo se comunican las palabras, y hay que tener una aproximación, iba a decir seria, pero no solo seria, sino abierta a los debates entre teístas y no teístas para poder llegar a acuerdos y conclusiones. Nada más. Muchísimas gracias, Lidia, también por tu intervención. Bueno, tengo que decir que yo, de los 4 presentes, personalmente solo conocía un poco a David y un poquito a Manuel. A Arturo y a Lidia no los he conocido antes a Lidia hoy y a Arturo ayer. Y bueno, estoy muy contento de que hayan venido aquí a estar con nosotros, ¿no? Entonces, ahora afortunadamente, contamos con unos 20 minutos para hacer preguntas del público. Estoy seguro que yo no necesito hacer ninguna, yo mismo, para estimular la curiosidad de ustedes. Entonces, lo único que ruego es que las preguntas sean concisas, porque bueno, puede haber la tentación de hacer una pregunta muy larga, una observación, ¿no? Y querer hacer una mini ponencia. Entonces, les ruego que hagan una pregunta concisa y, si es posible, si lo estiman conveniente, a alguno de los ponentes en concreto, y si piensan que es para los 4, ¿no? También para que pueda haber varias preguntas. Entonces, pues no sé quién quiere lanzar la primera pregunta. Mi pregunta es para David y es pregunta de estudiante. ¿Puede usted, por favor, repetir lo que es la singularidad? Es que no me acabo de enterar. Sí, resulta que nosotros se llega a la conclusión de que existe un inicio del universo, un inicio relativo, porque vemos que las galaxias se están expandiendo. Si echamos marcha atrás, se supone que se juntará todo en un punto. Y resulta que en ese punto las leyes físicas no funcionan. Y eso es, ¿no? El que se desconoce. Muchas gracias por la intervención de todos. Yo he estado hablando con mucha gente sobre este tema y al final, como soy muy malo, les hago la misma pregunta. ¿Y cómo vas a hacer que mi abuelo, que era campesino, crea que Dios existe o no existe si no sabe física? Si no sabes física. Es decir, la mayor parte de la gente de nuestro mundo no tiene formación académica. Y para ellos es crucial saber si Dios existe o no existe. Entonces, las argumentaciones para que exista Dios o no exista Dios tienen que bajar de nuestro pedestal de físicos expertos. Bueno, físico yo soy químico, pero vamos, por el caso. Quiero decir, tiene que bajar de nuestro pedestal y hacerlo más creíble. Bueno, es una observación. Si alguno de los ponentes quiere responder. Manuel. Vamos a ver. El problema es que la física es una ciencia incompleta, por definición. Una ciencia que tiene límites. Un sencillo ejemplo. En el siglo XVIII, Lavoisier escribe un tratado sobre los elementos, sobre los compuestos químicos, que es un catálogo que dice esto se mezcla con esto y da esto. ¿Por qué? Nadie lo sabe. En el siglo XIX, Dalton propone la teoría atómica que explica eso. ¿Por qué esto se mezcla con esto y da esto? Pero ¿por qué los átomos son como son? Nadie lo sabe. En el siglo XX, Rutherford hace un modelo atómico en el cual con electrones y protones en el núcleo y después neutrones, se descubrieron más tarde, explica los átomos y por qué los átomos son como son. Pero ¿por qué los electrones y los protones y los neutrones son como son? Nadie lo sabe. Hacia 1970,
Murray Gell-Mann propone una teoría física, la teoría de los quarks, que explica por qué las partículas hadrones, los protones y los neutrones, son como son. Pero nadie sabe por qué los quarks son como son, por qué tienen una carga de 2/3 menos 1/3, etc. Conclusión. En física tenemos niveles de conocimiento. Cada nivel explica el anterior, pero siempre habrá un último nivel que no se puede explicar, solo se puede describir. Luego, la física es una ciencia incompleta por definición. Entonces, no hace falta saber física para explicar el mundo y para hablar de Dios a las personas que no saben física, porque la física jamás va a poder explicar el mundo. ¿Alguno más quiere aportar algo? Y la fe no es física, pero es conocimiento. Es una pregunta para el público. No, es una pregunta para el abuelo del agricultor, el abuelo agricultor. Porque a lo mejor puede tener eso. No sabe física o no sabe escribir, pero tiene fe. Sí, bueno, yo tenía esta reflexión que la he cogido del catecismo, que dice: la belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza y causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Entonces, bueno, lo quería sacar a colación, pues porque, hombre, a través de la ciencia uno no puede demostrar la existencia de Dios, pero sí que la belleza de la ciencia y de las cosas que se demuestran, para mí es una vía que apoya mi creencia en que Dios existe. Un poco es esa reflexión que quería hacer. La belleza, como dicen los ingleses, it's on the eye of the beholder, es del que quien la mira. Y los pajaritos tan majos y tan simpáticos están matándose unos a otros. Con esos cantos lo que dicen, como vengas aquí te voy a dar de hostias. Y eso es lo que están haciendo muchas veces y lo vemos y nos parece maravilloso. Entonces, no entendiendo las cosas a veces casi es mejor. Pero eso tampoco sería la solución. Sí, pero yo sí que, por ejemplo, mirando las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, eso me parece de una belleza indescriptible. Entonces, ya sé que es desde el punto de vista que lo ve cada uno, pero en su día, cuando las descubrieron, dijeron, es que estas son las ecuaciones de Dios, aunque es verdad que no se puede decir que eso demuestre la existencia de Dios, pero sí que produce una maravilla. Yo creo que hay más maravilla que fealdad, más belleza que fealdad, que se puede encontrar, pero yo creo que predomina. O sea, eso es como lo veo. Aquí delante. Solamente un comentario. Es que volvemos un poco a una de las preguntas que surgían. ¿Solamente hay conocimiento a través de la ciencia? La respuesta es no. Nos limitamos si pensamos así. Nos estamos limitando, aunque supiéramos toda la ciencia que existe hoy en día, cosa que yo personalmente me considero incapaz, nos estaríamos limitando porque tenemos otro tipo de conocimientos. No sé si con eso podemos responder a la persona, es decir, cómo explicarle la existencia o no existencia de Dios. Para mí, lo iba a decir antes y se me ha olvidado, para mí el problema es las personas que tienen fe, tienen un conocimiento que no sé cómo podría transmitirse a las personas que no tienen fe, tienen un conocimiento de esa existencia de Dios que no tengo claro cómo se puede transmitir a las personas. Y desde luego no sería a través de la ciencia. Por muy bellas que sean las ecuaciones de Maxwell, las supersimetrías y las infinitas teorías maravillosas en física, en química y en biología. Pero eso no me demuestra la existencia de Dios, ni su inexistencia, por cierto. Sí, tenemos una pregunta online. Lo siento. Leandro, os leo el mensaje. Tal vez se podría evaluar qué pensáis en la mesa sobre el diseño inteligente. Yo diferencio siempre entre azar y contingencia. Creo que Stephen Jay Gould lo diferenciaba bien. Sí, está clara la pregunta, ¿no? Sobre el diseño inteligente. Pregunta qué pensamos en la mesa, o qué piensan ustedes sobre todo, en la mesa sobre el diseño inteligente. Y luego dice que diferencia entre azar y contingencia, y que Gould hacía también esa distinción. Sí, bueno, en principio hay un problema
y es que, como nosotros siempre hemos valorado tanto la inteligencia, pues pensamos que ahí se acaba el asunto. Pero cuando somos capaces de diseñar máquinas que nos dan a todos sopas con ondas, nos damos cuenta que nosotros no solo somos inteligencia, sino una cosa también que se llama conciencia. La inteligencia artificial es inteligencia sin conciencia. No son seres humanos, es otra cosa. Y es posible que a lo mejor decida mucho mejor que cualquiera de nosotros, desde luego mejor que nuestros políticos, seguro. Pero falta una cosa muy importante, y eso sería la chispa de la vida. No hay conciencia. El diseño inteligente para mí es una teoría filosófica, no científica. Y que además, en el fondo, hay quienes deducen que el diseño inteligente se puede considerar como una teoría materialista. Bueno, aparte de que ellos no quieren nunca hablar de la existencia de Dios y de Dios como diseñador, pero intentar explicar la biología, por ejemplo, a base de situaciones de complejidad inexplicable, en el fondo lo que está haciendo es explicar a un nivel intermedio, al nivel de la emergencia de ciertas propiedades, un estudio de arriba abajo de la realidad en lugar de abajo arriba, pero ambos son materialistas. El emergentismo como tal es una teoría materialista, tanto como el reduccionismo. El reduccionismo lo intenta explicar todo desde el nivel inferior y el emergentismo lo intenta explicar desde el nivel superior. Entonces, en el fondo, el diseño inteligente y esa teoría de la complejidad irreductible está intentando explicar de arriba abajo, no de abajo arriba, pero entonces sería también, en principio, materialista. Hay quien dice eso, no quiero decir que esté de acuerdo. Bueno, a mí, si me lo permiten, me gustaría aportar brevemente, y ahora le doy la palabra a Enrique y Domingo, me parece que también ha pedido, César, sobre si la fe es conocimiento o no. A ver, mi propia visión es que, a ver, si la fe es luz, la fe ilumina, entonces la fe da sentido. Entonces, de alguna manera, el que las cosas tengan sentido nos satisface. Eso no es una prueba de que esa explicación del sentido sea verdad, pero nos satisface. Encaja, en general, posiblemente con nuestras expectativas, ¿no? Entonces, hay muchas formas de dar sentido a lo que observamos a la realidad. La ciencia, en general, se preocupa de explicar los hechos, las correlaciones, pero no explica el sentido, no explica por qué las cosas, el porqué último de por qué las cosas son así, ¿no? Y ahí es donde la fe aporta una cosa que, si queremos, la podemos calificar como conocimiento, pero claro, no es un conocimiento del mismo tipo, ¿no? Es un conocimiento de otro tipo, que es un saber acerca del sentido. Bueno, pero no quiero decir más. Enrique, por favor. Sí, lo mío es más un comentario que una pregunta. O sea, hay dos preguntas flotando todo este tiempo de la mesa redonda. Una es el título de la misma, nos dice algo la ciencia sobre Dios, y otra si la ciencia puede demostrar a Dios. A esta segunda estoy con vosotros de que ni puede demostrarlo ni puede no demostrarlo, y así manifiesto cada... Pero sobre el título de la mesa redonda, yo creo que sí que la ciencia nos dice algo y nos dice mucho. ¿Por qué? Porque el planteamiento de los dos magisterios no solapados, que todos conocemos, está bien como un primer paso para evitar la idea esta del conflicto. Pero yo creo que ciencia y fe católica no son piroflexia y submanivismo, que son dos actividades muy respetables, pero que se pueden decir pocas cosas entre ellas, ¿no? Eso San Juan Pablo II nos lo dice así cuando se manifiesta diciendo que la ciencia puede ayudar a la religión a eliminar supersticiones, mientras que la religión ayuda a la ciencia a eliminar absolutos y falsas idolatrías. Y además, la cosa es que si a diferentes campos de la ciencia, conforme avanza la ciencia, lo que la ciencia nos dice es el conocimiento que nos proporciona la ciencia es compatible con la existencia de un ser creador. Si uno mira cosmología, pues todas las teorías de comienzo del universo
no te dicen, o sea, van más hacia la línea de que son compatibles con un creador que en la dirección contraria. Lo mismo pasa con la evolución, o lo mismo pasa, por ejemplo, con los estudios científicos de la sábana santa que hemos visto esta mañana. No hay estudios donde, bueno, no sean compatibles con, en este caso, la sábana santa crucificado y una posible resurrección. Son dos disciplinas que se hablan, más se hablan en el sentido que nos gustan, que es que lo que la ciencia nos dice va más el camino de compatibilidad que de incompatibilidad. Dicho esto, lo que hay que tener también en cuenta es que al final la fe es un encuentro personal con Cristo. Y eso yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y en ese encuentro personal, ¿qué pasa? De la persona y Cristo, a veces hay piedras muy gordas. Y una cosa que a mí me sorprende mucho es que para mucha gente una de esas piedras gordas es la ciencia. La idea de que la ciencia se opone a la religión, pues, en muchas encuestas, es un motivo para que la gente o no se acerque o rechace a la religión. Entonces, nuestro papel como científico católico es precisamente eliminar esas piedras para facilitar ese encuentro personal con Cristo, que es la fe y que te da la explicación de muchas otras cosas. La ciencia, nosotros científicos, nuestros argumentos científicos, no vamos a convertir a nadie, pero probablemente que podamos facilitar esa conversión. ¿Cuándo? Pues cuando Dios quiera. Muchas gracias. No sé si alguien quiere responder a Enrique. Si no, pasamos al siguiente. Había pedido la palabra Domingo, ahí al final, delante de ti. Sí. Tengo Domingo, César, usted. Sí, vamos a ver. La fe, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, es un don. Los que hemos nacido bautizados, que la Iglesia haya bautizado es una cosa estupenda, porque ya se ha roto una barrera. Luego uno la acepta o no. Las otras, por ejemplo, los japoneses, los que son agnósticos, no son capaces de pasar esa barrera, les cuesta más. Nosotros ya tenemos, como decía alguien de la mesa, ya tenemos un foco al cual agarrarnos, que no es ciencia, pero es algo que tenemos y que al final nos va coincidiendo muchas veces con que lo que decía, pues que nos parece mejor y vemos que ilumina. Claro, la física, la ciencia, siempre conoce, como dije en esta charla que di, con un conocimiento objetivo. Hay otros conocimientos que son los habituales y que llegan más lejos, pero la fe sobrenatural nunca llegaremos, ni incluso con eso. Es decir, la fe sobrenatural es un don. La fe natural, que hay una fe porque yo creo que estoy aquí, porque lo que me habéis dicho me lo creo, lo que me dice un profesor me lo creo, pues esa también la podemos racionalizar. O sea, es la misma parte de la inteligencia con la cual conozco el principio de Heisenberg. Y esa fe natural es la que tenemos que expoliar, es animar, porque esa es un problema de pensar. Es un problema de pensar. A esa se llega también pensando. Si no pensamos, si solamente fundamos con recetas, pues siempre estaremos en lo que se llama, Benedicto XVI habla también de límite mental. Y hay un límite en nuestro conocer. Si lo pasamos, llegaremos. No a conocer, sí, conoceremos muy fácilmente a Dios. Luego está la fe natural, que son los dones del Espíritu Santo y tal. Entonces ya eso funciona por otro sitio. La gente, si no se lo ha dado, puede decir, pues yo como no tengo fe, pues ya me paro. No, sigue con tu inteligencia que llegarás. No utilizando solamente la razón, porque vamos a conocer con más herramientas que tenemos. A ver, César estaba primero, perdóname Luis. Sí, simplemente lo de cómo convertir a un no creyente. En principio, yo creo que la creencia como actividad mental es bastante marginal, no muy, pero algo marginal dentro del cristianismo. Lo que dice es amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, son actividades que no son mentales. Entonces, para
convertir a alguien está bien utilizar argumentos mentales razonables, pero si no lo complementas con testimonios personales, con oración, con espirituales, pues estás, digamos, dejando muy parcial la posibilidad de que haya una conversión. Las conversiones de las personas por razonamientos, por estudios, casi siempre son por experiencias personales. Sí. Bueno, es que hay que tener en cuenta que el cristianismo no es una religión de nosotros pensamos esto de Dios y eso nos lleva a creer en Él o tal, sino que el cristianismo es un encuentro con una persona y, por tanto, la parte mental, como dices, es secundaria. Vale, no sé si podemos hacer alguna pregunta más o ya estamos en la hora. 5 minutos. Pues 2 preguntas. Luis y usted y ya. No soy original. ¿Cómo podemos expandir la fe? Pues con obras. Haciendo obras como esta. Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Cómo podemos expandir la fe? Cada uno, pues con obras. Con obras. De San Pablo, vamos. Que expandimos la fe con obras, sí. Bueno, yo creo que hay un problema de partida que no está definido y que dentro de la ortodoxia católica se plantea de la siguiente manera. San Pablo a los Romanos, Concilio Vaticano I, Catecismo. La creencia en Dios se puede llegar de forma natural, por razonamiento. Segunda cosa, creencia que Jesucristo es Dios, la religión católica, es un don sobrenatural. Nadie viene a mí si no lo envía el Padre. Entonces, cuando decimos que la fe es un don sobrenatural, solamente se refiere a la segunda, no a la primera. Y finalmente, ya le había dicho a usted que también podría intervenir aquí delante. Hola, yo no soy científica, pero quería decir algo un poco de lo que estaba diciendo alguien atrás, de que para mí sí me ha ayudado la ciencia, ver a Dios en la ciencia. Como cuando yo era adolescente vi un relato que decía, no sé quién era, pero un señor que estaba viendo el universo fuera y que entró a la casa y su esposa le había preparado una ensalada y estaba pues la lechuga y el tomate y la cebolla y él decía, es que esto pasó por azar, no que alguien se lo había hecho con mucho amor, ¿no? Entonces a mí eso me ayudó a ver a Dios como en la ciencia, ¿no? Y entonces, o ver cosas que para mí, que está Dios en lo microscopio y también en lo macroscopio. Entonces, cuando pues he hablado con otras personas que no eran creyentes, también me han dicho que eso les ha ayudado mucho a ver a Dios en eso. O cuando ven, por ejemplo, cosas en el universo, la belleza de no sé cómo se dicen, snowflakes, ¿verdad? Que cada una es muy individual y entonces que se ve la belleza, o sea que se ve como Dios está ahí obviamente en la ciencia, ¿verdad? A veces de forma como parece anónima. Entonces que para mí ver a Dios en el universo, en la ciencia, me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere responder, aportar algo. Muy bien, pues entonces concluimos la sesión y muchas gracias a los ponentes y al público por sus preguntas.